El Evangelio para este día, domingo, está escrito en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, comenzando a leer en el verso 22. Enseguida, así dice el Evangelio de esta manera, enseguida hizo que los discípulos se subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Y mientras despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas a orar. Al anochecer, allí estaba solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: ¡es un fantasma! Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió su mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad, eres el Hijo de Dios. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Alabanza sea a ti, Oh Cristo. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, aleluya. Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Nuevamente el Evangelio de hoy, según San Mateo, nos muestra a Jesús separando un tiempo para dedicarlo a la oración. La semana pasada mencionamos, por ejemplo, el momento después del bautismo, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y oró por 40 días. También ayunó y meditó y reflexionó y contempló en la llamada y en la comisión. Ay, en esa voz: tú eres mi Hijo amado, ¿verdad?, del Padre Celestial, y en Él tiene complacencia. En esos 40 días de oración y meditación en el desierto, también recordamos que fue tentado. Así que ese retiro al desierto no fue como a veces hoy uno espera, ¿verdad? Tranquilidad, calma, paz, es que alejarme de todo, ¿no? Jesús fue tentado ahí, después de haber ayunado por 40 días, ¿verdad? Y entonces pues resistió, se defendió de Satanás el tentador, que trató de sacarlo del camino. Y fue Jesús quien le dijo: apártate de mí, Satanás. Es decir, antes del ministerio público, Jesús comenzó
siendo retado, su ministerio antes del ministerio ya estaba siendo retado, desafiado, tentado por el mal. Entonces Jesús se muestra en fe para con Dios. Jesús muestra ya esa identidad como hijo de Dios, como nosotros también hoy día somos hijos de Dios en el bautismo. Así que, ¿cómo se refleja nuestra identidad ante las tentaciones de la vida o ante las situaciones difíciles o de terror de la vida? Una pregunta que podemos hacer. Jesús se muestra entonces enfocado en su comunión para con Dios, en su fidelidad, en su obediencia a Dios, a su palabra, a sus propósitos, a su misión y a sus promesas. Él era el elegido, él tenía una misión que cumplir. Pasa por la tentación, pero la resiste hasta vencerla, hasta decirle, apártate de mí, Satanás. Así que ejemplo de fe, de fidelidad, obediencia. Confió en esa promesa de Dios, se mantuvo firme en su misión, sostenido en esa gracia, en esa misericordia, en esa bondad, en ese amor de Dios. Eso era clave para resistir y para vencer, y todavía eso es clave para nosotros en el día de hoy. Cualquier intento de manipulación o de engaño o de falsas pretensiones o las tentaciones del mismo pecado en nuestra vida pueden desviarnos de los propósitos que tenemos todos como hijos de Dios y la misión del reino que se nos ha sido dada en Cristo Jesús. O la misión que da Jesús al final de este evangelio: vayan a todas las naciones, enséñenles a guardar lo que yo les he mandado, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo hoy, pues, como discípulos, podemos aprender, como los discípulos estaban en la barca, estaban enfrentando entonces el rugido de la tempestad, los vientos que amenazaban a la barca. Era obvio e incluso natural que ante una situación de peligro, muchos de nosotros, o todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos reaccionado con miedo, hemos sentido el miedo, hemos tenido miedo, o hemos estado sintiéndonos aterrados, o ansiosos, o inseguros, o dudando de que podamos salir de esas circunstancias. Así que la situación de peligro no nos es extraña a nosotros, ni le fue y Jesús vivió también, y los discípulos ahora están viviendo esa situación de peligro o incluso posible cercanía de muerte. El viento pudo haber levantado esas aguas que amainaran la barca y la barca se hubiese hundido, ¿verdad? Así que está ese terror o ese peligro de la inminencia de muerte que causa miedo. Debemos entender que los judíos y los israelitas hablaban en el Antiguo Testamento, hablaban del mar. El mar era visto como un símbolo de peligro, de amenaza o de muerte, ¿verdad? Y nosotros vemos por ejemplo, no me quiero extender mucho, pero en el Apocalipsis, por ejemplo, uno ve que en la nueva ciudad no hay mar, porque el mar era símbolo de ese peligro, para los judíos, ¿verdad? No solo la tormenta en el mar crea la sensación, sino que los vientos azotaran ya crea una sensación de peligro, y el mar estará aquí. Tanto es así que ellos se creen que el mar era asociado con el mal. Pues cuando ven a Jesús caminar por las aguas, ¿qué decir? ¡Un fantasma! Lo que nos faltaba, ya nos íbamos a hundir y ahora un fantasma, ¿verdad? Están ellos asustados, ¿verdad? Es así como el mar era símbolo de peligro, la barca es símbolo para muchos estudiosos bíblicos
de la iglesia. Entonces podemos imaginar que la iglesia, nosotros, también podemos sentir momentos en los cuales estamos amenazados o en los cuales nos parece estar hundiéndonos o parece tener el viento contrario a nosotros, y podemos decir, ¿se hundirá esta barca? ¿Tendremos que salir nadando y salir desde quien pueda? ¿Tendremos los salvavidas o no tendremos salvavidas puestos? ¿O no sabemos nadar o no sabremos nadar? O esta barca nos podrá llevar a la orilla aunque estemos pasando por las distintas situaciones difíciles. Esa es una pregunta de la iglesia en el día de hoy. A veces también tenemos nuestros temores y nuestros miedos. ¿A dónde iremos? ¿Y qué pasará con la iglesia? Eso lo acaba de pasar la iglesia, nuestro Salvador, nuestros hermanos. Acabaron de vivir por esas tentaciones, esas situaciones difíciles de su ministerio. Sufrieron también en esas amenazas. Así que la fe es importante, pero también lo que empezó a hacer Jesús en ese retiro: oración. Oración no solo por nosotros, sino por todos nosotros también. Y por la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo puedo continuar la misión que Dios me ha encomendado? ¿Cómo puedo vencer este miedo o a vencer lo que me está tentando o está amedrentando o causando temor? Son preguntas que podemos tener. Después de ese llamado en el bautismo, después de ser enviado a su misión y ser probado por el Espíritu y tentado por el mal, representado en Satanás, ahora son los discípulos los que están en esta barca pequeña, o la iglesia, o se pueden ver como la iglesia incipiente o primitiva, ¿verdad? Que se está formando en esos momentos, que es probada por esas tempestades, huracanes, ciclones de la duda, de la inseguridad, de los miedos y de los pecados. Fíjense que al final ellos dicen, tú eres el Hijo de Dios, pero hasta ahora están como, han visto a Jesús y han visto sus milagros y han escuchado sus palabras, pero dicen, ¿será Él o no será Él? Y este momento, ¿verdad?, es el que, enfrentando todas estas cosas, es que se prueba esa fe, ¿verdad? Anteriormente había pasado un incidente similar y Jesús como que los confronta y dice, pero ¿cómo? Ustedes no tienen fe, ¿verdad? Los confronta, ¿verdad? Así también se nos confronta a nosotros en las situaciones difíciles, como personas, como familia, en nuestra vida y también en la vida de la iglesia. También es probada, por un lado, por el Espíritu Santo, pero es tentada también por todo aquello que nos desvíe del camino o de la misión que Dios quiere que realicemos. Así que hoy el mundo también vive también esas amenazas, las guerras militares, las violencias, las muertes causadas por el crimen organizado, por ejemplo, por el narcotráfico, causa miedo, causa desolación, causa desesperanza. Hay mucha gente que ahora no sale por el COVID, sino que hace tiempo que no sale porque de noche ni se atreven, porque va y nos asaltan en la noche, o va y les pasa algo en el carro y alguien nos asalta, o todas estas cosas, ¿verdad? Vivimos con miedo ante toda la situación. En mi casa, eso los fines de semana, eso, y va, y todas esas cosas, y uno dice, wow, y se oye cerca. Bueno, allí hay mucho eco, pero sabemos que es cerca, que está a veces, y no son esos son disparos, ¿verdad? Pero cuando se oye ya tú sabes que son como metralletas, ¿verdad? Lo que se escucha ahí, ¿verdad? Y a veces es casi todos los fines de semana, en algún momento dado pasa eso. Y uno dice, ¿cómo estamos viviendo, verdad? ¿Qué será de nuestra vida?
están cerca y el día que lleguen al pie de la casa, ¿qué haremos? ¿Verdad? Nos matarán. Uno puede vivir, ¿verdad? Con esas tensiones vivimos, ¿verdad? Como los fantasmas de la mentira, la falsedad, la tergiversación, la proliferación repetitiva de mentiras, medias verdades, corrupción, intereses que tratan de confundir a la gente, los politiqueros, los económicos, los que quieren mantenerse en poder, o las culturas que como que se han vuelto a revolcar, las culturas del discrimen o del odio por raza, por distintas cosas, ¿verdad? Que a veces se ven, ¿verdad? Que se implantan censuras, que se aprueban leyes injustas, que se suprime la gente, o que se reprime la gente, y se margina o se amenaza. Te he hecho el SWAT, o te he hecho ¿cómo se llama aquí en Puerto Rico? La fuerza de choque le llamaban antes, ¿verdad? Ahora le cambiaron el nombre, ahora se oye más bonito para que pero ya anunciaban la fuerza de choque y ya todo el mundo sabe que era macanazo limpio. Aunque estuvieran protestando por algo justo, le caían a macanazo a la gente. Lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que eso causa todo un ambiente de confusión, de inseguridad, de desesperanza, como pudieron estar pasando los discípulos, ¿verdad? También. ¿Cómo en medio de todo eso nos levantamos? Aunque sea un grito parecido al de Pedro, pero en la iglesia 3 veces al comenzar al servicio hacemos esa petición pidiendo por esa presencia de Dios, o porque Dios proclame su palabra a nuestras vidas. Y por eso decimos: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En otras palabras, estamos diciendo: tu pueblo está aquí reunido. Sea tu misericordia sobre nosotros, Señor. Sea tu palabra iluminando nuestras vidas. Sea tu Espíritu Santo dándonos los dones, el fruto. Bendícenos, Señor. Ten piedad, ten misericordia. Atiende a tu pueblo. O venimos con esa esperanza de ese encuentro contigo, que es una esperanza renovadora o fortalecedora de la fe, de la identidad, de la comunión contigo, oh Dios. Eso es lo que estamos haciendo cuando decimos ese: Señor, ten piedad. Tu pueblo está aquí reunido, haz tu voluntad. Danos tu palabra. Aliméntanos con el sacramento de la mesa, del cuerpo, de la sangre, del perdón, de la paz que tú puedes darnos en tu Hijo Cristo Jesús. Así que al comenzar, ese Señor, ten piedad, significaba, ese es el significado. El mismo Jesús está con nosotros, está dispuesto a todos los días hasta el fin del mundo, como le dijo a los discípulos al final del Evangelio. La persecución, los insultos, los intentos de intimidación, las amenazas, los vejámenes, los castigos, los golpes, la violencia, no desenfocaron a Jesús, y especialmente cuando iba ya en camino a la cruz. Sufriendo todas estas circunstancias, mantuvo esa identidad, esa confesión, ese llamado, ese envío como hijo de Dios, como elegido, como el amado, como el Mesías y el Redentor. No nos dejemos desenfocar nosotros también. Hay que resistir las tentaciones. El miedo lo vamos a tener. Y lo hemos tenido y lo podremos tener otra vez, ¿verdad? El terror a veces pudiera también estar en nuestras vidas. Pero ¿cómo entonces hacemos nosotros esa oración? Como Pedro la hizo, como quizás desesperado. Señor, sálvame, ¿verdad? Sálvame, ¿verdad? Pero también podemos hacer esa oración constantemente, reconociendo que necesitamos de esa presencia de Dios que nos ayude a vencer esos miedos y esas circunstancias adversas que se enfrentamos en la vida, como creyentes, como iglesia y en el mundo también.
Así que, pues, no nos dejemos desenfocar, resistir las tentaciones y al tentador mismo, ¿verdad? Sin tener miedo incluso de morir por las botas puestas. Como diríamos, como dicen los abuelos, ¿verdad? Hay que negar, y en este caso, morir por las botas puestas del seguimiento a Cristo y la causa del reino de los cielos. No, las manos de Jesús son han sido extendidas, como fueron extendidas a Pedro para salvarlo. Así también Dios extiende a sus manos y confía en que podemos agarrarnos de su mano, ¿verdad? Como el cántico que le enseñamos a los niños: tomado de la mano, yo voy con él. Tomado de la mano, yo voy con él. Tomado de la mano, yo voy con Cristo. ¿A dónde él va? Si Cristo está con nosotros, podemos enfrentar incluso al tentador y cualquier circunstancia de nuestra vida. Ni lo alto ni lo profundo, de la semana pasada, ¿verdad? En Romanos, ninguna otra cosa nos puede separar ¿de qué? Del divino amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? Así que confiemos, agarremos esa mano, el sostén de su gracia y de su amor. Enfoquémonos en vencer el mal haciendo el bien, clamando y procurando la justicia, intercediendo en misericordia, en amor, en compasión con nuestros prójimos, buscando ejercer ese ministerio de la reconciliación, de perdón y paz entre unos y otros, ¿verdad? En vez de separar como quiere el mundo hoy, nosotros unir en el amor de Dios, ¿verdad? Buscar esa justicia, esa paz entre los unos y los otros, y para con todas las naciones de la tierra que Dios quiere salvar. Tomados de la mano de Jesús, tú y yo podemos caminar sobre las aguas en la fe que resiste el miedo, los vientos, las tempestades o mares embravecidos. Jesús, como también enseñamos a veces a los niños, es el capitán, el timonero de la barca de la iglesia, que está llamada a resistir en medio de las adversidades y al mismo tiempo que enseña, que proclama, que comparta esas bienaventuranzas del reino. Así como Dios le comunica al profeta Isaías en el verso 41:10 de ese libro: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha, o sea, la mano victoriosa, o la mano diestra de Dios. Así que no se preocupen los que son zurdos, porque si ustedes es la mano izquierda, pues esa es la diestra de ustedes, ¿verdad? Pero en este caso la derecha es la victoriosa, ¿verdad? La que tiene poder. Que así sea Dios con nosotros, ¿verdad? Agarrados de esa mano extendida de Jesús, levantemos, procuremos esas relaciones de amor, de respeto, de integridad, de valoración de la vida de todos, propiciando sin dudar la misericordia, la paz, a fin de que sea una liberación entera, integral en Cristo Jesús, para todo ser humano, dispuesta para todo ser humano y para todas las naciones de la tierra y el mundo creado por Dios. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Amén.